A todos los hermanos, que la paz del Señor Jesucristo repose en cada vida, en cada corazón en esta hora. También saludamos a los hermanos que se están conectando para ver esta transmisión. Esperamos que ahora mismo ya los hermanos que habían estado conectados viendo la alabanza puedan estar conectándose nuevamente para compartir este momento en la presencia del Señor, donde creemos que Dios va a estar hablando a nuestras vidas. Gloria a Dios. Yo invito a abrir su Biblia, hermanos queridos, en el libro de Éxodo, en el capítulo 17. Vamos a leer los primeros 7 versos. Libro de Éxodo, capítulo 17, del verso 1 al 7. Gloria a Dios. Hace un tiempo atrás habíamos compartido algo relacionado. Yo quiero enfocarme en algo en particular en esta hora acerca de este pasaje. Éxodo capítulo 17, verso 1 al 7. Gloria a Dios. ¿Usted lo tiene? Decimos amén. Y leemos esta palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice así: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim. Y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová le dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Amén y amén. Yo le voy a pedir al hermano Harold que por favor nos dirija en una oración. Padre Celestial, Señor, sí, Señor gracias, Jesús. Padre, Señor, por esta palabra, Señor, que sabemos, gracias, Padre. Señor, que va a traer, Señor, para lo que fue enviada, Señor, Padre. Sabemos, sí, Señor, que una vez que tu palabra, Señor, es echada en las aguas, Padre, Señor, siempre trae algo, Señor. Amén. Siempre sí, trae Señor. algo, Padre, con ella, Señor. Y sabemos, Señor, que tu palabra va a traer, Señor, lo que necesitamos en este día, Padre. Abre nuestros oídos, abre nuestro corazón, Señor. Gracias. Y abre nuestro entendimiento para entender la palabra, para recibir la revelación, Padre, Señor, que tú quieres que hoy entendamos y pongamos por obra, Señor. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén. Tomen asiento, hermanos, por favor. Gloria a Dios. Espero que aquellos que nos estén sintonizando también o viendo la transmisión tengan la oportunidad de leer esta palabra en sus propias Biblias. Es bien importante que todo lo que de aquí se enseñe, se predique, se hable, bueno, usted tenga la oportunidad de comparar si lo que aquí se habla es la palabra de Dios. Y qué mejor que analizar, estudiar y nosotros comprobar por nosotros mismos que lo que estamos oyendo está allí atado a la verdad. Así que yo le invito a que usted haga de eso una práctica constante, de estudiar su Biblia, y cada vez que usted escucha una enseñanza o una predicación del Evangelio, de la palabra de Dios, usted compare, escuche, y el Espíritu Santo le va a dar testimonio a usted de lo que está escuchando es la verdad. Gloria a Dios. Así que aquí encontramos algo importante en la vida de la nación de Israel. Esta es una experiencia que es muy conocida cuando Moisés golpea la peña, o sea, la roca, y hace que de esta roca brote agua para dar de beber al pueblo de Israel que estaba sediento. El pueblo de Israel venía experimentando con Dios de distintas maneras. Todos conocemos la épica historia de cómo Dios lo libertó
al pueblo de Israel de la esclavitud en la tierra de Egipto. Cómo ese pueblo que estaba esclavo allí por más de 400 años fue libertado con mano poderosa. La mano de Dios iba delante de ellos, pero utilizando a este líder llamado Moisés, conocido también como el libertador de Israel. Pero el verdadero libertador era el que estaba detrás de él, nuestro Señor, nuestro gran Dios y todopoderoso Creador. ¿Cuántos le alabamos? Así que Dios estaba detrás de este plan y de este propósito. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que su pueblo viva en la esclavitud. Recordamos la esclavitud que ellos habían vivido. Tenían que trabajar muy duro, de sol a sol, y sin paga alguna, solamente por la comida. Y esa presión se había aumentado sobre ellos. Ahora el faraón que estaba reinando, entonces había impuesto una mayor carga de trabajo. Y no dejaba al pueblo de Dios en libertad para adorar a su Dios. Y vino la palabra de Dios sobre Moisés, y todos conocemos de qué manera se presentó Moisés delante del faraón, pidiendo de que el faraón dejara de ir al pueblo al desierto a adorar a Dios. Porque ese era el plan y el propósito de Dios. Ese es el plan y el propósito de Dios con cada uno de nosotros. Nosotros hemos sido libertados de la esclavitud del pecado, del enemigo de nuestras almas que nos controlaba y nos dominaba antes de conocer nosotros al Señor, pero con mano poderosa también el Espíritu Santo nos guió a la libertad en Cristo Jesús. Muchos de nosotros vivíamos esclavos de vicios, vivíamos esclavos de la incredulidad, de la duda, vivíamos esclavos en este sistema de cosas que no va para nada bien. Este mundo va de mal en peor. Y aquí vivíamos nosotros. Y digo vivíamos porque ahora hemos sufrido una liberación de parte de Dios. El Dios Todopoderoso se dignó en rescatarnos de esa esclavitud del pecado y del enemigo de cada uno de nosotros y nos sacó de esa esclavitud para traernos a su reino. Nos sacó de Egipto para traernos a un reino de gloria, al reino de Dios. ¿Cuántos alabamos al Señor por esa obra maravillosa que Dios hizo con cada uno de nosotros? Todos somos conscientes de esto. La mayoría de los que estamos aquí hemos experimentado un cambio de vida. Un cambio de vida no solamente en nuestro estilo de vivir, sino algo más profundo. Hemos experimentado un nuevo nacimiento. ¿Podemos dar gloria a Dios por eso? Podemos decirle gracias, Señor, por esta nueva vida en Cristo que ahora vivimos, que ahora experimentamos, que ahora podemos sentir y abrir nuestros ojos y ver la verdad que nos había sido oculta. ¿Por qué? Porque el enemigo de nuestras almas, Satanás, el diablo y sus demonios, habían vendado nuestros ojos espirituales para que la luz del Evangelio de Jesucristo no nos resplandezca y de esa manera seguir cautivo en los lazos del enemigo, sufriendo angustias, sufriendo necesidades del alma espirituales y, ¿por qué no?, también necesidades físicas. Muchos de nosotros no solamente teníamos quizás una vida, ¿verdad?, alejada de la voluntad de Dios, sino también vivíamos en problemas, en dificultades, había enfermedades, cosas que nos limitaban, pero nuestro gran Dios Todopoderoso nos sacó de esa vida y nos dio una vida nueva en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. De eso se trata, de una experiencia con Dios. Siempre decimos que esto no es una religión más. Religiones hay muchas en el mundo. Podríamos decir que miles de religiones son las que los hombres se han creado para ellos mismos, y muchas de estas religiones sencillamente están diseñadas por hombres para ajustarse a los gustos y a los antojos de los hombres. Pero eso es el plan del hombre. Parte del plan del enemigo también, porque el enemigo se ha disfrazado detrás de muchas religiones para que el hombre, el ser humano, la criatura creada a imagen y a semejanza de Dios, no pueda relacionarse con el verdadero Creador, nuestro Dios Todopoderoso. Por eso es que los hombres practican distintas religiones, pero la realidad de las cosas es que Dios no es religioso. Parece un contrasentido, una ironía que estuviera yo diciendo ahora, pero Dios en lo absoluto no es religioso.
Dios es alguien que ha creado a su criatura como la máxima expresión dentro de toda esta creación. Lo ha creado al hombre para su gloria. Y al hombre lo ha creado con un plan y un propósito especial, queridos hermanos. Pero el hombre ha sido creado para tener no una religión, sino una verdadera relación con el Creador. De eso se trata, de una relación. Nosotros estamos aquí no para cumplir con una religión, estamos aquí para establecer y profundizar una relación con Dios que tenemos a través de Jesucristo. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Así que si estamos nosotros aquí es porque estamos caminando en ese camino que nos lleva al Padre, a la verdad eterna, a la vida eterna. Ese camino se llama Jesucristo, no es una religión. Pero el pueblo de Israel es un prototipo de lo que nosotros somos hoy en día. Eso quiere decir de que en la vida del pueblo de Israel vemos como Israel, el pueblo de Dios, entonces las cosas que ellos experimentaron en el plano terreno, en el plano material, también hoy en día nos toca enfrentarlas a nosotros, pero en el plano espiritual. Por eso nos damos cuenta de que esta experiencia que tuvo Israel con el agua brotando de la roca es una experiencia que también nosotros hemos atravesado, estamos atravesando, o en el mejor de los casos, algunos que no lo han vivido, lo van a atravesar. ¿Cuántos alaban al Señor? Aprender a disfrutar de las cosas que Dios ha diseñado que nosotros disfrutemos. Porque de eso se trata, querida hermana, querido hermano, querido amigo que está viendo este video. Se trata de disfrutar, de aprender a conocer el plan de Dios. Dios tenía un plan con el Israel físico, con la nación de Israel, y lo llevaba a cabo, y quería enseñarles a ese Israel físico, a ese Israel nacional, quería enseñarle de que la bendición venía a través de la obediencia a Dios. La bendición venía a través de la dependencia de Dios. Y eso es lo que el Señor está empeñado en enseñarnos a través de su Espíritu a cada uno de nosotros. La bendición va a venir a nuestras vidas cuando aprendemos a obedecer al Señor. La bendición viene a nuestras vidas cuando aprendemos a depender de Dios. Porque de eso se trata. Dios está allí en esa tarea de que aprendamos a depender pura y exclusivamente de Él. Hacernos saber que Él tiene un plan para tu vida, hermana, hermano. Él tiene un plan para tu vida, amiga, amigo que estás escuchando esto. Dios tiene un plan con cada una de sus criaturas. Y ese plan es un plan perfecto. Es un plan de bendición. Dios quería llevar a esa nación de Israel a un lugar de bendición. Sacarlo de la esclavitud y llevarlo a una tierra donde fluía leche y miel. Eso mismo está haciendo con nosotros Dios mismo en esta hora. Nos sacó de la esclavitud de la tierra de Egipto, por hablarlo simbólicamente, de la esclavitud de este mundo, de la esclavitud a la que estábamos sometidos por el enemigo, para llevarnos a una tierra de bendición, para llevarnos al camino que nos lleva a la vida eterna. Y eso es una experiencia que tenemos que vivir. Tenemos que aprender. Por eso todas estas enseñanzas que encontramos en el antiguo pacto nos ilustran y nos muestran qué es lo que Dios quiere para nosotros hoy en día. Vamos a necesitar a estudiar la palabra de Dios, a conocer la palabra de Dios, porque en la medida que conocemos la palabra de Dios, vamos a conocer más a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria a Dios. Así vemos entonces que la nación de Israel estaba experimentando en el camino de Dios. Ya hemos dicho esto anteriormente. Ese viaje desde la tierra de Egipto hacia la tierra prometida que Dios les había de dar, se podía haber hecho en 40 días. Pero sin embargo, se tardaron 40 años. ¿Por qué se tardaron 40 años? Porque el Israel físico, el Israel nacional, no pudo comprender cuál era el plan de Dios. No pudo ver verdaderamente la bendición que es depender pura y exclusivamente del Creador.
Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Es lo que nosotros tenemos que evitar. No quedar postergados ni limitados en el plan de Dios por la sencilla razón de que a pesar de contar con todo lo necesario para conocer a Dios y a su plan, queremos hacer el nuestro. Y cuando nosotros queremos hacer nuestra propia voluntad, es ahí donde nos desenfocamos del plan de Dios. Recuerde, amiga, amigo, hermana, hermano, que Dios tiene un plan perfecto. Hay un camino por el cual si nosotros caminamos en él, no nos vamos a frustrar. No nos vamos a decepcionar. Más caminando en ese plan perfecto de Dios, vamos a ver la verdadera bendición. Amén. Pero aquí Israel, ya lo estamos viendo en las manifestaciones que hacían en contra del líder que Dios había puesto sobre ellos, llamado Moisés. Y le reclamaron: danos agua para que bebamos. Moisés le dijo: ¿qué tenéis conmigo? ¿Por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Era una de las cosas negativas que la nación de Israel tenía. También nosotros hoy, como en el Israel espiritual, tenemos algunas cosas negativas. Algo que lo que tenemos que aprender es a despojarnos de ellas. Amén. Duda, incredulidad y por sobre todas las cosas, desconfianza al plan y a la voluntad de Dios. Porque lo que Dios ha diseñado siempre es lo mejor para nuestra vida. Amén. Dios había diseñado un plan de bendición para su nación. Habían visto los milagros que Dios había hecho con ellos. Los había libertado de la esclavitud. Habían salido con manos llenas de la tierra de Egipto, llenas de oro, de plata, de ganado, de cosas que habían recogido allí, porque Faraón no los quería más allí. Y ellos salieron en camino a la liberación, pero cuando se dieron cuenta ya los ejércitos de Faraón estaban detrás de ellos. Pero Dios estaba junto a la nación de Israel, así como está con nosotros. ¿Podemos darle gloria a Dios por eso? Ya dijimos hace poco de que una columna de nube los dirigía allí delante de ellos durante el día, y una columna de fuego los dirigía delante de ellos durante la noche. O sea que Dios estaba en esa columna de nube, Dios estaba en esa columna de fuego, siendo el guía de toda esta nación. Recordemos que no era un pequeño grupo de personas que iban por el desierto, eran más de 3 millones de personas que habían salido de esa esclavitud. Ahora ellos iban guiados por el Señor, pero cuando Faraón empezó a perseguirlos nuevamente porque se arrepintió de haberlos dejado ir, entonces esa columna de nube que los seguía guiando hizo que se interpusiera entre la retaguardia del pueblo de Israel y entre el ejército que quería alcanzarlos. Y de esa manera se interpuso nuevamente Dios entre su pueblo y sus enemigos. Y así lo hace siempre también con nosotros. Amén. ¿Cuántos quieren esa protección? ¿Cuántos quieren esa guarda? ¿Cuántos quieren esa liberación? ¿Verdad que todos queremos ser bendecidos? Bueno, importante es tener fe. Porque sin fe es imposible ver la gloria de Dios. Pero cuando hay fe, todas son las cosas posibles para Dios. Amén. Bueno, la nación de Israel no era un pueblo de mucha fe, ¿sí? Porque aquí lo vemos demostrado, lo demostró la palabra que hemos leído. Altercó al pueblo con Moisés y dijeron: danos agua. ¿Acaso nos trajo aquí Dios para que muráramos aquí, matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados? Le reclamaron a Moisés, sin darse cuenta de que todo era parte del plan de Dios. A veces suceden cosas en nuestra vida difíciles de comprender, de entender por qué nos pasa lo que nos pasa. ¿Verdad que muchos de nosotros en algún momento nos hemos cuestionado, o hasta hemos cuestionado a Dios diciéndole: si tú existes, Dios mío, ¿por qué me sucede esto? ¿Por qué me pasa esto? Ese es un cuestionamiento muy propio y muy natural del ser humano que todavía no ha aprendido a depender totalmente de Dios. Porque cuando dependemos totalmente de Dios, entonces sabemos que lo que aparentemente es malo a nuestros ojos, podemos decir y confesar, como nos dice la palabra, que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien.
Y todas las cosas incluyen no solo las cosas buenas, sino también las cosas malas. Quizás en el momento en que nos pasa lo negativo no entendemos cuál es el plan de Dios detrás de eso, pero si creemos que Dios está detrás de nuestras vidas y nos sigue guiando y guardando, debemos de entender que por negativo que sea algo que nos ocurre, dar gracias a Dios por todas las cosas, porque todas las cosas van a ayudarnos para bien. Qué importante es tener esa fe, esa confianza en el Creador. Dios quiere enseñarnos precisamente eso. Eso es fe, dependencia de Dios. No importar cómo me siento anímicamente, cuáles son las circunstancias negativas que estoy atravesando en este mundo. Solo me debe de importar que tengo fe en Dios y sé que Dios quiere lo mejor para mí. Y si Él permitió que yo atravesara esa situación, es porque Él tiene un propósito glorioso con eso. ¿Cuántos alabamos a Dios por eso? Amén. Entonces, entender esto es clave, queridos hermanos. Es clave especialmente para el pueblo de Dios, que a veces nos toca pasar por momentos difíciles. ¿Por qué no? No somos la excepción. El hecho de que seamos hijos de Dios y la protección de Dios esté sobre nosotros no significa que no vamos a pasar percances en la vida, que todo va a ser color de rosa, que todo va a ser una bendición. Aparentemente, cuando vemos las cosas desde la perspectiva de Dios, vamos a entender que todo es una bendición. No solamente sea bueno, sino también lo malo. Amén. Tanto lo bueno como lo malo, que aparentemente malo que nos sucede, va a ser de bendición para nosotros. Amén. Tener esa confianza nos va a ayudar muchísimo para superar los obstáculos que tenemos en la vida. Israel lo tuvo que aprender, y como dijimos en otras oportunidades, a la brava, ¿verdad? Lo tuvo que aprender de la forma dura, lo tuvo que aprender golpeándose la cabeza contra la pared, siempre tropezando en la misma piedra. Pero nosotros tenemos estos ejemplos para no incurrir en los mismos errores. Amén. Para aprender como Dios quiere que aprendamos. Dejar de lado la testarudez, dejar de lado la incredulidad, la dureza de corazón y decirle sí al Señor. Yo te doy gracias porque todo lo que me sucede, sea aparentemente bueno o aparentemente malo, es para tu gloria. Amén. Porque si es malo es porque Dios, tú te vas a glorificar, Señor, en esto aparentemente malo. Amén. Bueno, el pueblo de Israel en esta oportunidad no hizo así como estamos comentando y murmuró contra Moisés. Se quejó. Y entonces Moisés habló con Dios y Jehová le dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano la vara con que golpeaste el río y ve. Cuando yo leí esto del río, tengo que confesar que nunca me había detenido en este verso y analizar a qué se refería aquí la escritura. Dice, cuando Dios le dice a Moisés: toma tu vara con la que golpeaste el río y ve. Entonces me puse a estudiar, a analizar y pude darme cuenta de que, porque siempre tenía en mi imagen de que era la vara que abrió el Mar Rojo. Y el Mar Rojo es un mar, no es un río, ¿sí? Entonces yo digo, no puede haber contradicción en la escritura. Entonces me puse a investigar, a estudiar, y me di cuenta que yo había estado equivocado en mi pensamiento cuando yo pensaba que Dios estaba hablando o haciendo referencia a Moisés acerca de aquel momento cuando abrió el Mar Rojo y golpeó el mar. Y no había golpeado el mar, sencillamente levantó Moisés la vara sobre el Mar Rojo y el Mar Rojo se abrió y pudo pasar en seco la nación de Israel. ¿Cuántos alaban al Señor? No, pero se hace referencia acá al río cuando se provocó el primer milagro, o el segundo podríamos decir, o la primera de las plagas con las cuales Dios allí manifestó su juicio sobre la nación de Egipto. ¿Recuerdan cuál fue esa primera plaga que ellos tuvieron? Cuando entonces, sí, ahora con aquella vara, Moisés había golpeado el río Nilo y ese río se transformó, esa agua de ese río, en sangre. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces, ahí vemos que esa vara y esta referencia es para ese momento en la historia del pueblo de Israel.
cuando se manifestó ese juicio, ese primer juicio sobre el reino de Egipto. Cuando la vara de Moisés entonces sí golpeó al río, como acá nos confirma la Escritura, que Dios le manda decir: así como golpeaste acá el río aquella vez, bueno, ahora vas a golpear la peña. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Qué significa esto de golpear la peña? Es algo que como creyentes en el Señor Jesucristo nosotros tenemos que tener bien claro. Tenemos que tener bien claro en este aspecto, de que la roca, la peña o roca es lo mismo, representa a nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestra roca de salvación. ¿Cuántos alaban al Señor? Él es la piedra del ángulo sobre la cual es edificada la casa de Dios o el templo de Dios. Jesucristo es la base, es el cimiento. Jesucristo es la piedra del ángulo, es la piedra o el sostén principal de esta edificación espiritual que es la iglesia del Señor Jesús. La iglesia del Señor Jesús no es este building, la iglesia del Señor Jesús no es una catedral, no es un edificio hecho por manos humanas. Ya todo esto lo hemos explicado anteriormente. La verdadera iglesia de Cristo está integrada por todos aquellos que han sido lavados y comprados por la sangre del Señor Jesús. Es un cuerpo espiritual, es un cuerpo compuesto o un templo compuesto de muchos hombres y mujeres que han vivido a través de la historia de la humanidad y han tenido verdaderamente fe en el Señor Jesucristo. Aunque han pasado a la eternidad, ellos siguen componiendo el templo espiritual de la casa de Dios. Y todos nosotros también hoy nos hemos sido añadidos a ese templo, a esa Jerusalén celestial. Somos parte de ese templo. No es un edificio hecho de ladrillos, de madera o de piedra. No es un edificio adornado de oro ni de plata. No es un edificio muy bien adornado, muy bien mostrado con obras de arte o con muchas otras cosas que los artistas hacen. Estamos hablando del verdadero edificio que es la iglesia del Señor Jesús. Un edificio comprado a precio de sangre. Ese edificio somos nosotros. Cada uno de nosotros somos parte del templo espiritual de Dios. Nosotros somos la iglesia de Jesucristo. Donde usted sale, donde usted va, allí va la iglesia del Señor Jesús. Porque el Espíritu Santo lo habita a usted. Usted recibió el Espíritu de Cristo en su corazón, le invitó a entrar en su vida y usted sale para el trabajo, sale de este lugar, usted va a la calle, va al mercado, usted se reúne con otras personas y allí está el templo de Dios. Ahí está la iglesia del Señor Jesús. Ahí está la presencia de Dios. Ahí sale una palabra de usted que trae gloria a Dios. Una palabra que glorifica al Señor. Un testimonio. Una palabra ungida que toca las almas de las personas y que los induce también a recibir el Espíritu que ha entrado en usted y a ser parte de ese cuerpo espiritual. La verdadera iglesia del Señor Jesús. Somos nosotros la iglesia de Jesús. Estas paredes solamente nos reúnen, estas paredes nos aglutinan. Este lugar, por supuesto que claro, es especial porque la iglesia se reúne en este lugar. Amén. Pero la verdadera iglesia somos nosotros. El apóstol Pablo dijo que somos templo y morada del Espíritu Santo. Amén. Así que hoy en día nosotros estamos más que felices, contentos, satisfechos. Sentimos algo que nunca habíamos experimentado antes. Sabemos que somos parte del plan de Dios. Dios nos ha incluido en su soberanía, en la eternidad, dentro de su plan. Y en el momento preciso nos llamó a ser parte de este cuerpo místico, de la iglesia del Señor Jesús. ¿Podemos dar gloria a Dios? Ahora arde en nuestro pecho la llama del Espíritu de Dios. Esa llama está prendida, así como estaba prendido esa luminosidad en el lugar santo, en el tabernáculo y luego en el templo, así como se encendía aquella mesa del incienso donde se prendía incienso y eso ascendía para la gloria de Dios. También eso en el aspecto espiritual se está provocando en nuestro interior. Somos consumidos por la gloria de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos son felices de saber que tienen a Cristo en sus corazones?
que Cristo no está en algún lugar en particular, ¿sí?, sino que está en espíritu dentro nuestro. Amén. Que a Cristo no lo vamos a visitar de vez en cuando, porque cuando venimos aquí no es que venimos a presentarnos delante de Dios. Cuando venimos aquí, venimos a celebrar al Señor que está en nuestros corazones. Venimos a glorificar al Señor. ¿Cuántos alaban a Dios? Gloria a Dios. Pero volviendo a la historia de Israel, ese golpeo de la roca por parte de la vara de Moisés tiene un profundo significado espiritual. Y en eso me quiero referir. Dios le manda que golpee la roca. No fue la primera vez que sucedía, ¿verdad?, o que iba a suceder en la nación, en la historia de la nación de Israel, ese suceso donde ellos iban a quejar de tener sed. Hubo otro pasaje que lo vamos a leer, y en Números capítulo 20, el verso 10. Números capítulo 20, el verso 10. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si usted gusta buscarlo, puede leerlo conmigo. Dice, y el verso 10 de Números 20 dice: y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Quiero decir que este fue otro evento, antes de continuar leyendo, en donde Moisés también hizo brotar agua de la peña, de la roca. Pero fue un evento no el mismo del que habíamos hablado anteriormente. El evento que hablamos anteriormente, cuando Moisés golpea la peña, ocurrió 38 años aproximadamente antes, ¿sí?, que este evento que estamos leyendo ahora. Voy a seguir leyendo. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Como si no hubiese sido suficiente una vez, golpeó 2 veces. Y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová le dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí, qué tremendo, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meterás esta congregación en la tierra que te he dado. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó con ellos. Anteriormente, en el verso 7, le habla Jehová a Moisés y le dice a Moisés: toma la vara, su vara, la seguía cargando. Habían pasado 38 años cuando él había golpeado la peña en aquella oportunidad, ¿sí? Toma esa vara, otra vez la misma sed, otra vez la misma queja. No había aprendido mucho en la nación de Israel, ¿sí? Otra vez la misma experiencia. Y le dijo: y reúne a la congregación, tú y Aarón, tu hermano, hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. La orden fue diferente a la que había sido en aquella ocasión, cuando Dios les había dicho a Moisés y a Aarón de que golpeara la peña. Ahora les dice: le hablarás a la peña. ¿Cuántos alaban a Dios? Hay una gran diferencia entre golpear la peña y hablarle. Y en el plano espiritual, nosotros tenemos que comprender de que nuestro Señor Jesucristo es la roca. Esa roca de la cual brotó el agua, al golpe, en primera instancia, al golpe de la vara de Moisés, era un reflejo, era algo que nos enseña a nosotros de que el castigo de la ley de Dios, para que brotara agua de esa roca, por ilustrarlo espiritualmente, para que brotara agua de vida del Señor Jesús, la roca, entonces tenía que ser quebrantada la roca. Eso nos explica un hecho maravilloso de carácter espiritual: la muerte por crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, donde no fue la mano de Dios que lo golpeó, sino que fue la mano de la ley de Dios, que vino sobre él para castigar en él
en el Señor Jesús todos nuestros pecados. ¿Cuántos alaban a Dios? Esto es algo central en el Evangelio de Jesús. Saber de que en la persona de Jesús todos nuestros pecados fueron castigados. Porque en ese momento, ese que había vivido sin pecado durante 33 años aproximadamente, no había cometido ningún pecado, no tenía que dar cuenta delante de la ley de Dios por un pecado personal, ahora tenía que responder a la justicia de Dios, porque Dios sí puso sobre él, el Padre depositó en él todos nuestros pecados. Amén. Los míos, los suyos, los de todos los que componen la iglesia del Señor Jesús. Todos nuestros pecados fueron puestos sobre él. ¿Recuerda usted el momento de la crucifixión del Señor? Cuando el Señor fue escupido, insultado, lacerado, azotado, crucificado, colgado del madero. Aproximadamente al mediodía de aquel día que marcó la historia del universo entero, de la creación de Dios, no solamente de la humanidad, de todo. Allí se hicieron tinieblas sobre la tierra. Se hicieron tinieblas para ocultar de la vista del Padre Celestial el pecado que había sido depositado sobre Jesús. Él cargó sobre él con todos nuestros pecados. El que no tenía un solo pecado, el que jamás había faltado a la ley de Dios, jamás había pecado, era perfectamente santo, ahora recibía el peso de todos los pecados de la humanidad. En ese instante, 3 horas, él allí recibió todos nuestros pecados. A las 3 de la tarde aproximadamente, él expiró. Y las últimas palabras que el Señor Jesús dijo fue: consumado es. Ya está realizado. Ya cargué con todos los pecados. Yo, que no he pecado nunca, que no le he faltado a mi Padre nunca, que no he faltado a la ley de mi Padre, ahora estoy dando mi vida por los pecadores, para que el castigo de los pecados no caiga sobre el pecador, sino que caiga sobre mí. Él ocupó de esa manera nuestro lugar en la cruz. Era la muerte lo que nos esperaba, y no solo una muerte física, sino una muerte eterna, que significa separación eterna de Dios. Sin embargo, Él ocupó nuestro lugar. Por eso, nosotros damos gloria, honra y alabanza, porque Él fue quebrantado, fue castigado por la ley de Dios. La vara de la justicia divina fue aplicada sobre Él. Esa vara que merecíamos nosotros. Esos latigazos, esa humillación, esa muerte, y muerte atroz, muerte de cruz, la merecíamos nosotros. Pero Él ocupó nuestro lugar. Fue quebrantado en lugar nuestro. La piedra, la roca, la peña fue hendida. Cayó una vez y una sola vez sobre aquel Señor Jesucristo en la cruz. ¿Para qué? Para que una vez que la justicia de Dios se efectuara, pudiera brotar el agua de vida de Él. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Recuerda al soldado romano cuando, para comprobar si el Señor Jesús estaba muerto colgando del madero, dice la Escritura que fue y pegó un lanzazo en el corazón del Señor? ¿Y qué salió? Salió agua. Agua del cuerpo del Señor. Un reflejo, un símbolo de que cuando la peña fue herida, fue para que de nuestro interior hoy en día nosotros podamos disfrutar
de la vida nueva en Cristo Jesús. Para que pueda saltar esa agua de nuestro interior, agua que salta para vida eterna. ¿Cuántos alabamos a Dios? Eso es gozo, eso es alegría. Eso es lo que vino a hacer el Señor Jesús a nuestro favor. Pero ahí, en esta experiencia de Moisés y la vara, Él en la primera instancia golpeó la peña. Y el pueblo bebió. Ese golpe era un golpe de juicio. ¿Sí? Pero no se tenía que volver a repetir. Porque Jesucristo no puede ser crucificado 2 veces. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Me escuchó? Jesús fue crucificado y muerto una sola vez. Una sola vez. La vara de la justicia divina lo alcanzó porque ocupó nuestro lugar. No sé si me estoy explicando. Ahora, nuevamente, dentro del plan de Dios, sucede una experiencia similar. El pueblo tiene sed. Otra vez murmura, se queja. Otra vez va Moisés. Y Moisés, ya cansado de la murmuración del pueblo de Israel, se enoja para su pérdida, porque él por eso no entró a la tierra prometida. ¿Y qué hace Moisés? El pueblo viene con el reclamo nuevamente de lo mismo, siempre quejándose. ¿Por qué nos sacaste de la tierra de Egipto? Ahí bebíamos, ahí comíamos, éramos esclavos, sí, pero había ollas de comida, allí había papas, puerros. Pero ahora nos estamos muriendo de hambre y de sed. Otra vez. Y Moisés comprendió que ese pueblo no había aprendido nada. Esto no lo justificaba Moisés, porque Moisés tenía que seguir el plan de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? Las buenas o malas intenciones que tengamos que enfrentar en la vida por parte nuestra o la de los demás, nunca nos van a justificar de nuestras faltas. ¿Me explico? Moisés no tenía justificación porque Dios le había hablado claramente, diciéndole, hablad a la peña a la vista de ellos. Y cuando Dios habla, no se dice de lo que dijo. Dios no es hombre para que mienta ni se arrepienta. Si Dios dijo, así es. Amén. Tenemos que aprender a conocer el carácter de Dios. Si Dios nos habla algo determinado y nos muestra su plan, obedezcamos. Amén. Moisés no hizo eso. No obedeció. Se dejó ganar por la ira, el enojo. Quizás alguno pueda razonar y decir, estaba justificado que se enojara con ese pueblo terco, rebelde, testarudo. Se enojó porque era humano, como todos somos humanos. Todos somos imperfectos. Pero a Moisés Dios le demandaba más que al resto. Dios va a demandar más al que sabe que al que no sabe. ¿Cuántos alaban al Señor? Siga estudiando. No se quede sin estudiar por eso. Amén. Pero Dios nos va a demandar más a los que conocemos más y más de su plan. Es más exigente Dios con aquellos que quieren liderar, que quieren ejercer un cargo, una posición en la obra de Dios. Aquellos que son llamados a ministrar de una manera particular y especial, como Moisés, que había sido llamado como un instrumento en las manos de Dios para libertar al pueblo de Israel. Pero hay mayor compromiso. Mayor compromiso demanda Dios de todos aquellos que han sentido un llamado particular de parte de Dios para con sus vidas. ¿Cuántos alaban al Señor? Y Moisés no estuvo a la altura. No solamente había experimentado grandes jornadas de gloria siendo dirigido por Dios, sino que ahora
después de tanta experiencia en el desierto y casi para concluir esa épica en el desierto por casi 40 años o 40 años, todavía no había aprendido muy bien tampoco él la lección. Amén. Enojado, golpea nuevamente la roca, pero no se queda con un golpe, le da dos. Estaba enojado. Ahí tienen agua, y brotó el agua porque el milagro igual sucedió. Muchas veces nosotros le exigimos a Dios cosas en nuestra jornada diaria, en nuestra vida, que son parte sencillamente de nuestro deseo, de nuestro gusto, pero igual Dios a veces las provee. El plan perfecto de Dios no era que la roca fuese nuevamente golpeada, porque esa roca, otro día, ya lo hemos explicado antes, lo voy a volver a repetir el domingo que viene, esa roca, esa peña, era la misma peña y roca que había sido ya quebrantada antes. No había necesidad de golpearla, solo hablar. Como usted tampoco tiene necesidad de golpear nuevamente la roca, porque Jesús ya murió por usted y por mí. Ahora le tenemos que hablar. Amén. Eso se llama relación. Hablar, dialogar con Dios, exponer nuestro caso, nuestra queja. No se queje con su familiar, con su amigo, con su hermano. Quéjese delante de Dios. Hable con Dios. Amén. ¿Le hicieron mal? ¿Se portaron mal con usted? ¿Lo traicionaron? ¿Le mintieron? ¿Lo engañaron? No se pelee con nadie. No se queje con otros. Presente su caso delante de Dios. Amén. Dios es justo. Él es verdadero. Él es Padre de justicia. Él sabe cómo tratar con las situaciones y con la gente. Él sabe de qué forma va a conducir su plan, porque en definitiva es su plan, no es nuestro. Amén. Y precisamente ver el plan de Dios era lo que tenía que haber visto Moisés. Se lo estaba revelando el Señor a Moisés, diciéndole: habla la roca. No había que estudiar mucho. No había que ponerse a ayunar mucho y a orar mucho para comprender lo que claramente, simple y sencillamente Dios le estaba mandando a hacer. No era cosa de mucho estudio, era cuestión de obediencia, de estar enfocado, de ser dócil, sumiso, atento a la voz de Dios. Y cuando alguien mantiene esas virtudes de docilidad, de humildad, de atención a Dios, tenga la seguridad que tiene una gran porción de la victoria a su favor. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero si usted mantiene una actitud rebelde, una actitud díscola con Dios, una actitud de murmuración, de queja, tenga la seguridad que no le va a ir muy bien en la vida. No porque se lo digo yo, sino porque lo encontramos en este libro. Amén. Entonces, Moisés fue duramente juzgado por la ley de Dios. Por eso dije hoy que los líderes van a ser juzgados de una manera especial por Dios. Amén. Moisés le costó no entrar en la tierra prometida que tanto él había anhelado. Solo Dios le permitió ir al monte para que mirara de lejos esa tierra. Tenían que cruzar el Jordán, un río, pero él no cruzó el Jordán. Tuvo que delegar esa función en Josué. Y él vio de lejos la tierra que fluía leche y miel, la tierra que Dios les había prometido, porque él desobedeció. Es que Jesucristo, trasladando todo esto al plano espiritual, no puede ser quebrantado dos veces. Amén.
Los que una vez gustaron el don celestial, es imposible que luego sean renovados. ¿Sí? Qué triste encontrarnos con esa trágica situación de quienes aquellos que un día recibieron a Cristo en su corazón se han apartado, se han alejado por la circunstancia que fuese. Hoy están lejos y muchos de ellos impedidos de acercarse al Señor, no porque Dios no quiera, sino que la rebelión de sus corazones se los impide, el orgullo se los impide. Qué tremendo enemigo es el orgullo para nosotros los seres humanos. Se transforma en un enemigo cruel y atroz cuando el orgullo lo anidamos dentro. Amén. Es trágico que no podamos nosotros aprender a despojarnos del orgullo. Y el orgullo es el que nos lleva a decir: Dios mío, no estabas en cuenta de mi situación. ¿Por qué me pasa esto? Es una cuestión de orgullo. Una queja. Como diciéndole a Dios: te descuidaste conmigo. No estuviste, Dios, a la altura de tu deidad. No hiciste todo lo posible por mí. Tú prometes que no hay cosa imposible para ti, pero no la hiciste conmigo. Eso es incredulidad, eso es orgullo, eso es rebeldía. ¿Cuántos alaban al Señor? Cuidado, hermanos queridos, con esos sentimientos tan negativos que a veces quieren atacar nuestro corazón, nuestra vida, y apartarnos de esa manera del plan de Dios. Porque cada vez que queremos hacer las cosas a nuestro gusto, eso significa que no estamos confiando en el plan que diseñó el Señor para nosotros. Amén. Dios tiene un plan perfecto. Si tú te caminas en ese plan, en ese camino, no vas a sufrir. Y si sufres, no va a ser por causa de tus desvaríos, va a ser por la causa de Cristo, porque Él a veces quiere que suframos, pero por su causa. Quizás algunos tengamos que dar nuestra vida por la causa del Señor, pero qué tremendo honor es ese. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Pero mientras tanto, nosotros no somos llamados a sufrir. Y si alguien sufre, es porque es obvio que se está alejando del plan perfecto de Dios. Como se alejó la nación de Israel, y como hasta el mismo Moisés se alejó, teniendo una evidencia clara de la voz de Dios hablándome, diciéndole: ya no golpees. No dijo: ya no golpees, habla esa peña. Se le olvidó a Moisés que 38 años atrás la había golpeado, porque Dios le dijo que la golpeara. Pero repito una vez más, la roca, Jesucristo, una sola vez se quebrantó por nosotros. Hoy le tenemos que hablar. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos están dispuestos a buscar la guía del Espíritu Santo? ¿Cuántos estamos dispuestos a someternos al Señor? ¿Cuántos estamos dispuestos a perseguir la gloria celestial? Dios nos puso en un camino de gloria. Dios nos llama como su pueblo, porque Él tiene un propósito especial con nosotros. Hermanas queridas, hermanos queridos, tú eres depositario de la gloria de Dios. La gloria no es nuestra, no la generamos nosotros. La gloria la puso Dios sobre nosotros. ¿Cuántos alaban al Señor? Esa gloria es de Él, no nuestra. Amén. El domingo pasado hablamos del burrito que fue montado por el Señor y le depositó un manto. A lo mejor el burrito pensó que ya el manto era parte de él, y no era así. Amén. Y pensó que los agasajos, los vítores, ¡Hosana!, los hosanas y todas esas cosas eran para él. Pero no, eran para el Señor, porque la gloria siempre es de Dios. Amén. No es nuestra la gloria. Cuando hacemos lo mejor que podemos hacer en el plan de Dios, aún así, siervos inútiles somos.
Porque no hacemos más que nada que lo que Dios ya preparó de antemano que hagamos. No hay mérito, pero sí va a haber recompensa. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Agrada a Dios en todas las cosas, pero agrada a Dios viendo cuál es su plan. Porque Él sí es un Dios de planes. Nosotros somos los improvisados. El ser humano vive improvisando su vida. Sopla el viento para acá y para allí va. Para aquí hay calor, para allá va. Para acá hay esto. Persigo lo otro, ahí va. No. Busca el plan de Dios. Amén. Busquemos el plan de Dios. Para eso hay que tener relación con Dios. Tenemos que orar. Amén. Tenemos que estar en la presencia de Dios. Y Él nos va a mostrar cuál es su plan. No va a ser de otra manera. Nadie que no tiene una estrecha relación con Dios le va a ser revelado el plan. ¿Tú quieres conocer el plan de Dios para no sufrir? Relaciónate bien con Dios. Y sepas una cosa, querida hermana, querido hermano, que Dios ya puso su gloria sobre ti. Y lo que Él está buscando es que tú la expreses y la manifiestes para que esa gloria que Dios puso sobre ti vuelva a Él que la dio. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Vamos a ponernos de pie. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Bendecido el Señor Jesús. En el último gran día de la fiesta nos habla Juan capítulo 7, verso 37 al 38. Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esta palabra fue pronunciada en el último día de la fiesta de los tabernáculos. Y el verso 31 continúa y dice: esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. ¿Quieres de esa agua? ¿La quieres manifestada en tu vida? Está dentro tuyo. Si has creído en Jesucristo, si lo has recibido, si has recibido su Espíritu en ti, ahí está. Falta ahora que por la fe tú creas que esa agua está. Y esa agua es la que va a brotar y va a saltar para vida eterna. ¿Cuántos alaban al Señor? Cuando brota el agua de vida del Señor, estamos hablando de agua viva, de agua de vida. Porque hay agua de muerte. Estamos hablando de vida porque Cristo es vida. Y vida eterna. Una vida que no queda truncada con la muerte física acá, sino que no se detiene nunca. Es parte de la eternidad. Amén. Cuando nosotros creemos, empezamos a experimentar ese gozo de la salvación, esa alegría, esa agua que refresca y salta. Y por más sed que encontremos en este mundo, por más sediento que andemos de emociones, de gustos personales, de placeres, esa agua lo suple todo. Esa agua nos satisface, esa agua nos llena. Esa agua es todo nuestro premio y nuestra recompensa. Saber que el Señor habita en nosotros. Y saber que lo estamos manifestando. ¿Cuántos alaban a Dios? Hay muchos que llevan a Cristo adentro, pero no lo manifiestan. Amén. Y se trata de manifestarlo al Señor. Por eso Él te necesita a ti, mi hermana, mi hermano, para que manifiestes la gloria de Dios, que manifiestes a Cristo. ¿Y cómo lo hago, pastor? Muy simple. Sigue
el plan de Dios. Y cada cosa que hagas dentro del plan de Dios va a manifestar la gloria de Dios. No es alabar a Dios bien fuerte en la iglesia, es parte. Adora a Dios con toda tu alma y con todo tu corazón. Pero Dios se place de una manera muy especial cuando nosotros nos manifestamos el Espíritu de Dios y le glorificamos allí donde quizás un hermano no me escucha, pero hay quien necesita oír de que hay un Cristo vivo, que hay un Cristo glorioso, que hay un Cristo que salva, que hay un Cristo que sana, que hay un Cristo que llena con el Espíritu Santo, que hay un Cristo que transforma nuestras vidas, que hay un Cristo que nos perdona los pecados, que hay una sangre gloriosa que los limpia todo, que hay un Padre Celestial que nos está esperando, que hay un cielo prometido, que hay calles de oro, que hay un mar de cristal, que hay un glorioso cielo que está esperando que los hijos de Dios se manifiesten aquí en la tierra, porque allí cuando el Rey de la Gloria ha de venir a llevarse a esto y condenar y a juzgar a este mundo pecador. Esa es la gloria que tenemos. Gloria a Dios. Busquemos al Señor. Hagámoslo con un corazón sincero, con humildad. Y Dios nos va a bendecir. Vamos a orar. Si hay alguien que requiere la oración, yo le invito a dar un paso acá al frente. Si usted necesita que oremos porque está enfermo, porque tiene una necesidad, un problema, dé un paso al frente. Entonces vamos a orar por usted. Si usted tiene, también hay, hermano, para la felicidad. Aquí para mí, mirando para mí. Míreme a mí. Sí. Venga, hermana, también, párese acá adelante. ¿Hay alguien más, por favor? Avance un poquito, mi hermana Omaya. Gloria a Dios. Siento la presencia de Dios, porque Él está donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre. Aleluya. Él está aquí. Él está aquí porque Él conoce nuestras necesidades. Él conoce de qué cosas tenemos necesidad. Venga, joven, párese por acá. Venga, mi hermana. Ahí está. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Él conoce nuestras necesidades. Yo quizá ignore un problema, una necesidad, pero Él sabe todas las cosas. Nunca ha querido que sufras. Nunca. Nunca Dios quiere que su criatura sufra. Que sufra en las manos del enemigo, que sufra la injusticia, que sufra la enfermedad, que sufra la maldad. No. Dios no quiere eso. No. El enemigo de nuestras almas es el que quiere convencernos de que en definitiva, si Dios está en control de todo, Él debe ser el culpable. Es una mentira. Es una mentira. Dios es bueno. Dios es justo. Dios es santo. Dios es el creador maravilloso. Señor. Debemos de creer en eso. La Biblia, el libro de Dios, nos informa. Yo siento una convicción intensa en mi corazón que es así. Si no sintiera esa convicción de Dios y de todo lo que hemos hablado hoy, no pierdo un minuto aquí. No pierdo un minuto. Pero porque sé que Dios es real y sé que Dios nos ama, con amor intenso nos ama, como nunca nadie nos ha amado. Quizás pensamos que nuestros padres nos amaron, otros no piensan tanto así, porque han vivido circunstancias dolorosas. Pero hay uno que siempre nos ha amado, te ama, y es nuestro Señor, nuestro Creador. Quizás hoy te sientas perdida, perdido, abandonada, abandonado, olvidada, olvidado en este mundo. Quizás andes sin rumbo.
sin un norte, sin saber a quién acudir, a dónde ir, ahí cerca, muy cerca tuyo, ahí está el Espíritu de Dios. Ahí puedes tener comunión con Él. Aquí puedes tener comunión con Él. Ahí puedes abrir tu corazón y mostrarte delante de Dios tal cual eres, porque los ojos de Dios te conocen. Sabe de qué cosas tienes necesidad. Y Él está complacido en recibirte ahora. Aleluya, aleluya. Él quiere abrazarte, recibirte en su seno, mantenerte con un abrazo que nunca nadie te ha sabido dar. Este es el Cristo que predicamos, de este Jesús hablamos, el que vino a dar su vida por ti. No escatimó nada. Él no dijo, tengo muchos años más para vivir y seguir expandiendo mis creencias, mi enseñanza, mi doctrina. No. A los 33 años se ofreció a sí mismo. Se entregó porque sabía que ese era el plan de su Padre Celestial. Sabía que tenía que morir en una cruz. Tenía que cumplir ese plan. Mi pregunta va ahora dirigida a aquellos que quizás nunca han recibido a Cristo dentro de su corazón. Ahora es el momento. Esta es la hora. Este es el día. El Espíritu del Señor está aquí. Y Él quiere no solamente reposar cerca tuyo. Él quiere entrar en tu vida. Él quiere entrar en tu corazón. Ahora es la hora, este es el día. Hoy es un día de decisión. De decisión. Decirle, sí, Señor Jesús, yo te recibo. Te necesito. Ahora te necesito. Si hay alguien que quiere hacerlo, levante la mano. En el lugar donde está, levante la mano. Quiere recibir a Cristo y decirle sí al Señor Jesús. Levanta tu mano. Gloria a Dios. Alguien que levanta la mano y dice sí, Jesús. Hay un varón. Hay otro varón. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Esto es muy solemne. Esto es glorioso. Esto no es cualquier cosa. Que un alma le diga sí a Jesús. Cuando el enemigo dice, no, ¿por qué? Tú siempre has vivido bien. Ahora estás pasando esta circunstancia. Te quieren convencer de que necesitas a ese Jesús. Quizás alguien esté pensando esto ahora, que necesitas a ese Jesús, porque ahora estás en un mal momento. Y el que habla de esa manera no es el Espíritu de Dios, es el espíritu del enemigo, que quiere hacerle creer a la gente que no necesita del Señor, que puede resolver sus problemas. Ya vas a superarlo, ya va a pasar. Ese es el diablo, Satanás, el que no quiere que las personas se acerquen a Dios, que le rindan su corazón al Señor Jesús. Lo mejor que te va a pasar es eso, entregar tu alma al Señor, decirle, Señor, yo creo que tú eres mi Salvador. Invito a los que han levantado su mano a repetir esto conmigo. Si hay alguien más, puede pasar, sumarse. Repita conmigo. Repita, joven. Gracias, Padre. Repitan aquellos que están viendo también el video y están haciendo esta decisión ahora. En el nombre de Jesús, yo te recibo, Señor. Tu Espíritu está en mí.
porque abro las puertas de mi corazón. Entra, Señor Jesús. Haz de esta humilde morada, de esta humilde casa, tu casa, Señor. Nunca más voy a estar sola, solo. Tú vas a estar siempre conmigo. Y ahora que tú estás conmigo, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Te recibe, Señor Jesús. Entra, 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 entra. Entra, entra. Espíritu de Dios, entra, 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 entra. Entra, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Di conmigo, gracias, Señor. Gracias. Gracias por tu Espíritu. Gracias por la sangre derramada. Gracias por el perdón de mis pecados. Gracias por la nueva vida en Cristo Jesús. Gracias, Señor Jesús. Guíame, Espíritu Santo, en el plan del Padre Celestial. Guíame, Señor Jesús. Ayúdame. Necesito tu ayuda. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito Señor Jesús. Vamos a orar por los demás hermanos. Si hay alguien que está enfermo, pase también. Vamos a estar orando porque creemos que para Dios no hay nada imposible. Amén. Vamos a orar, por favor, Harold. Vamos a estar orando aquí por los hermanos. Gloria a Dios. Ora por este varón también. Gloria a Dios. Yo voy a orar aquí. Gloria a Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Bendice, mi hermano. Gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Bendecido. Gracias, Señor Jesús. Acá hay aceite, Franco. Vamos a poner gloria, Señor. Gloria a tu nombre.
nombre del Señor Jesús. Levante una mano, vamos a adorar al Señor, vamos a alabar al Señor. Gloria a Dios. Bendecido el nombre del Señor Jesús. Declaramos bendición, liberación, salud en el nombre de Jesús. Lo creemos, Él está aquí. ¿Cuántos lo creen? Amén. Él está aquí. El Señor Jesús está aquí. Así que no hay motivo para vivir oprimidos, para vivir en angustia. Toda la angustia que pudieras traer la tienes que dejar a los pies del Señor. Él está aquí. Declaremos bendición y liberación. Gloria a Dios. Abre tu boca conmigo. Gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias por tu maravilla. Gracias, Señor, por la salud. Gracias, Señor, por el milagro. Gracias, Señor, por lo que has hecho. En el nombre maravilloso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios les bendiga a todos, también a los que están viendo el video. Que la paz gloriosa del Señor Jesús repose en cada corazón. Los esperamos en nuestro próximo video. Busque la página Pastor Carlos de Betá en Facebook y también el canal Pastor Carlos de Betá. Están todos los videos. Dios les bendiga a todos.